Buenas noches, es noche de martes, noche de perfiles y perfilados acá en Telemax. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Sergio Valle. Le invito para que nos acompañe esta noche, para que se quede en esta charla que vamos a tener con nuestro invitado. Es Ernesto Urbina, es el director de la agrupación Hermosillo. ¿Cómo vamos? Sí, es cliente frecuente, Ernesto. Te agradezco mucho que hayas podido venir. Lo que pasa es que los temas que ustedes manejan en Hermosillo, ¿cómo vamos? Son de interés público, todos. Desde luego, y son basados los datos que ustedes publican en investigaciones, en levantamientos, encuestas, sondeos, investigaciones propias. Tienen ustedes una serie de mesas temáticas, ¿no? Entonces, pues por eso te voy a invitar, te voy a seguir invitando, te lo advierto. Con mucho gusto, Sergio, con mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto poder compartir con el auditorio pues todos estos temas que desarrollamos en Hermosillo. ¿Cómo vamos? Recientemente, ustedes dieron a conocer un estudio al que se ha denominado Hermosillo con futuro. ¿Cómo podemos acelerar su crecimiento? Digamos, esa es la entrada, la presentación que se le hizo a este estudio en el que estuvimos pues, muchos del sector empresarial, académico, sindical, medios de comunicación, en fin, de todos los sectores, un muy buen poder de convocatoria en la presentación de este estudio que pues plantea cuáles serían los retos, tú me vas corrigiendo, los retos que enfrenta la capital del estado para acelerar su crecimiento. ¿Qué pasa? Obviamente, pues por lo que no hemos hecho, o claro, hemos hecho mal, o hemos dejado hacer, y tenemos que empezar a hacer de nuevo. ¿Sí? Así más es. o menos. Sí, no, va por ahí, Sergio, y reiterar el agradecimiento, también agradecerte mucho porque nos acompañaste y que nos permitas justamente dialogar sobre esta investigación que creemos que nos permite trazar una ruta para impulsar el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, y que nos permite identificar cuáles son justamente, por un lado, las principales restricciones que estamos teniendo para un crecimiento y para fortalecer la competitividad de Hermosillo, que eso se traduzca en un mayor crecimiento y en un mejor desarrollo que tenemos en la comunidad. Pero por otro lado, la investigación también aborda algunos aspectos que pueden considerarse como estratégicos de la ciudad, que podemos observar como capacidades que hemos desarrollado de una u otra manera y que si trabajamos en ellas nos puede posicionar de manera adecuada justamente para atraer inversión, atraer talento y con eso redinamizar la economía local, ¿no? Es importante mencionar, Sergio, que este proyecto se deriva de una investigación de un grupo muy reconocido a nivel internacional, es el Growth Lab de Harvard, es, digamos, uno de los principales centros de investigación a nivel global en análisis del crecimiento económico, del desarrollo económico de países, regiones y ciudades. Está encabezado por el economista Ricardo Hausmann, un economista pues, bastante prestigioso a nivel internacional, muy reconocido y que de una u otra manera desarrollaron esta investigación en Hermosillo y que en ese trayecto construimos una relación como aliados locales. Hermosillo, ¿cómo vamos? Ayudamos a vincularlos con agentes locales donde ellos pudieron tener entrevistas, pudieron tener acceso a información y que de una u otra manera lo presentan en este proyecto. Este documento que tú mencionas de Hermosillo con futuro, cómo podemos acelerar su crecimiento, está disponible en nuestra página web www.hermosillocomodamos.org y es un resumen de más de 1000 páginas que ellos desarrollaron en una investigación bastante rigurosa, con modelos y proyecciones bastante complejas, pero que de una u otra manera se traduce, como bien lo mencionaba, en un diagnóstico muy preciso y también en un conjunto de recomendaciones para la ciudad. Bien, son, hasta donde recuerdo, 3, ¿no? Los ejes. Sí, las principales restricciones, y esto fue muy curioso, Sergio, porque nosotros esperábamos que nos hablaran, como ya otras investigaciones los han hecho, para ser precisos, en 2018 ya hubo una investigación que puede ser como un precedente de este trabajo, que fue Hay un futuro después de los autos, así se titulaba ese libro, que fue una investigación de Harvard y que ya decía algunas problemáticas, pero de índole muy económico. En esta ocasión, lo que encuentra Harvard es que definitivamente nos dicen, nos dormimos en nuestros laureles. Durante finales de los 90, inicios del año 2000, Hermosillo tuvo un crecimiento importante en términos de los salarios promedio, de la generación de valor, esto impulsado más que nada por el desarrollo de la industria automotriz. Pero al mismo tiempo,
digamos que las condiciones de la ciudad permitieron un crecimiento que no era tan costoso. Se podía llevar servicios públicos, el acceso a la vivienda, digamos que tenía mejores equilibrios, por así decirlo. Pero conforme fue avanzando el tiempo, nos dormimos en nuestros laureles. No logramos fortalecer ese clúster automotriz con más inversiones del tipo de Ford. No logramos diversificar nuestra economía de manera importante, no solamente en automotriz, sino abordar otros sectores que, digamos, complementarios, que de una u otra manera contribuyeran a la economía. Y sobre todo, pues también en la parte urbana, no logramos tener un crecimiento más ordenado y equilibrado, lo que se fue traduciendo en mayores costos de vida. Y para el caso está ahí el tema de la vivienda, ¿no? Que si bien los salarios se han mantenido, pues ahora, nos rinde relativamente menos por un crecimiento importante que ha tenido el tema del costo de las viviendas, por decir. Entonces, lo que nos dice Harvard, que algunas de las restricciones que tenemos para crecer más y crecer mejor tienen que ver más que con temas económicos, con temas urbanos. Y estos son el tema del agua, que son las restricciones para fortalecer nuestra competitividad, es el tema del agua, es el tema de la movilidad en la ciudad, y ahorita podemos platicar cómo lo visualizan. Ahorita lo vamos desmenuzando. Y el tema de la vivienda, es decir, factores asociados al crecimiento urbano, que desde la perspectiva de Harvard limita nuestra capacidad para atraer talento, para atraer inversión, que redinamice la economía de la ciudad. Y entonces fue, digamos, a mediados de los 90 que nos empezamos a atorar. O inicios de los 2000. Yo creo que todavía el último destello o el último crecimiento importante fue con la ampliación de la plataforma CD3, si no mal recuerdo, en tiempos de 2006, Eduardo Wurz. Sería más o menos, digo, que es atribuible a Ford, nomás lo pongo como referencia. Sí, ¿no? En ese sexenio. En ese sexenio donde todavía, digamos, se da un impulso importante a la producción automotriz. Creo que fue con López Nogales, sí. No, hubo varias. Hubo varias. Desde que llegó en tiempos Samuel de Ocaña. Samuel Ocaña, llegó la Ford, y después hubo una ampliación que se dio en el sexenio 97-2003 de Armando López Nogales. Sí. Y luego vino otra en época de Wurz para producir el Fusion, si mal no recuerdo. Sí, y luego ahora la transformación para producir Bronco y Maverick. Bronco y Maverick, es cierto. Ha habido varias, pero no hemos pasado ahí. No hemos logrado, lo que nos dicen es, por un lado, y digo, el tema o la problemática de fondo es que tienes una economía muy anclada a la industria automotriz, a la industria manufacturera y a su conjunto de proveedores. ¿Qué le sucede a la ciudad si por factores externos, factores internacionales, Ford tiene que cerrar? Entonces, lo que nos dicen, ustedes tienen una economía muy dependiente, muy poco diversificada, y eso implica riesgos para ustedes. Muy fuertes. Entonces, tenemos que diversificar, pero ¿cómo empezamos ese proceso de diversificación y atracción de inversión? Resolviendo las restricciones que actualmente nos impiden atraer más talento y atraer más inversión a la ciudad. Agua, vivienda, movilidad, entre otras, pero ellos priorizan eso. Bien, a ver, ¿te parece si empezamos por el tema del agua? Muy bien. Porque, digo, ya para empezar a desmenuzar cada una de estas tres vertientes. El tema del agua, caray, bueno, al menos en mi experiencia como reportero, este tema del agua yo lo vengo viendo, observando hace unos 30 años más o menos, ¿sí? Unos 30 años. Es decir, desde que el organismo operador del agua potable en Hermosillo era del Estado. ¿Sí? Cuando pasó a manos del Ayuntamiento de Hermosillo, entonces el alcalde era Francisco Burges Valenzuela. ¿Sí? El gobernador era priista. Tengo que decir la afiliación partidista, discúlpeme, porque... Para entender el contexto. Para entender el contexto. Bien. El gobernador era el priista Armando López Nogales. El alcalde de Hermosillo era el panista Francisco Burques Valenzuela, cuando el PAN rifaba y controlaba todo aquí en Hermosillo. No había manera de ganarle a los candidatos panistas en esa época. Vino una propuesta del entonces gobernador para desalar agua, ¿no? Sí. Instalar una desaladora en Bahía de Quino y trasladar el agua, bombear el agua hasta Hermosillo. El alcalde se opuso. Entonces empezó un jaloneo político, mediático, entre el ayuntamiento y... Con una presidencia panista, porque también el contexto nacional creo que importó. Bueno, acababa de ganar la presidencia de la República Vicente Fox, ¿sí? Del PAN, entonces pues estaban muy creciditos los panistas en ese entonces, muy empoderados. El caso es que
truena el proyecto de la desaladora, el ayuntamiento pide la municipalización del organismo operador, se queda en manos del ayuntamiento y sí, pero parece que ganaron, pero no. 25 años, o bueno, entre 20 y 25 años de una municipalización del servicio de agua potable que, pues digamos, todavía mantiene brechas importantes en términos de avanzar hacia una gestión eficiente, que eso era, yo creo que la premisa en el planteamiento de la municipalización, y que desafortunadamente, y esto lo decimos con base en los indicadores de gestión del agua en la ciudad, pues que de una u otra manera todavía tenemos muchas cosas por hacer para tener una gestión eficiente y sustentable del agua en Hermosillo. Bien, lo dijiste suavecito. Mira, tenemos que ir al corte y regresamos para darnos una idea que ya nos ha explicado varias veces del reto que significa el abasto de agua y la gestión del agua potable en la capital del estado. Voy al corte y sigo platicando con Ernesto Urbina, director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Bien, a ver, vamos por el tema del agua. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Dónde radica el problema? Claramente, lo decías ahorita, el organismo operador del agua en la capital del estado, porque de eso estamos hablando, tiene retos importantísimos. Hay muchísimas deficiencias en medición, en facturación, la red de agua potable, la red de drenaje, y entonces daría la idea de que el problema está en tanta agua que tiramos, no en la falta de agua propiamente. Bueno, definitivamente desde la mesa que aborda este tema, la Mesa del Agua de Hermosillo, ¿cómo vamos?, hemos dado prioridad justamente al análisis de la gestión urbana, y lo que hemos encontrado es que producimos mucha más agua de la que realmente utilizamos, o que incluso con ciudades comparables pudiéramos estar manejando como dotaciones de agua, digamos, adecuadas para la ciudad. Por ponerlo en perspectiva, en 2024 se produjeron más o menos 140 millones de metros cúbicos para la ciudad. Todo eso se inyecta, pero solamente 62 millones de metros cúbicos, es decir, poco menos de la mitad, poco menos del 50%, llegó a los usuarios finales, que predominantemente son las casas, los usuarios domésticos, y también son los comercios y la industria. Entonces, ahí ese es el principal indicador que para nosotros nos lleva a una interpretación de que hay una brecha importante en la gestión del agua. Pudiéramos subsistir y sostenernos como ciudad con mucha menos agua de la que actualmente se suministra a Hermosillo si tuviéramos una gestión más eficiente. Y dentro de todo esto, ¿cuáles son los principales factores de desperdicio? No tenemos la información como para atribuirle con un porcentaje exacto cuál de cada uno de los factores aporta más, pero uno de ellos tiene que ver con la infraestructura, una infraestructura que en muchos puntos de la ciudad ya cumplió su ciclo de vida útil, que en otros puntos por diferentes factores está mostrando, digamos, rupturas, estamos viendo fugas y fallas en el suministro, y eso contribuye al alto nivel de desperdicio. El otro tema es que de los más o menos 300,000 usuarios que tenemos en la ciudad, pues poco menos del 50% tiene medición. Eso implica que no, la mitad de los usuarios... Menos del 50% se mide el agua, tiene medidor en su casa. Tiene medidor en su casa. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Que se realiza un cobro estimado, pero que si tenemos fugas al interior del hogar, no nos vamos a dar cuenta o hasta que el problema ya represente un colapso, ¿no? El medidor te sirve para hacer una gestión más eficiente con los usuarios finales. Y bueno, ya vienen otra diversidad de temas que pueden asociarse a huachicoleo del agua, a cobros no identificados o temas administrativos al interior del organismo operador, y en general, pues digamos que llegamos a esta etapa de 20, 25 años de municipalización, pues con una asignatura pendiente todavía en el tema de la gestión urbana del agua. Ahora, elevándolo a una visión más meso o macro, por así decirlo, a nivel de región, esto se ha conjugado con que en los últimos 5 años hemos tenido 3 de los años con mayor sequía en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, si bien pudiéramos estar subsistiendo con una menor cantidad del agua, también es importante mencionar que la disposición o la captación que se está teniendo por las lluvias es cada vez menor. Hay que recordar que Hermosillo depende 30% más o menos de su suministro por las presas, y particularmente la presa El Novillo, y un 70% por el agua subterránea,
que de una u otra manera, y ahí veíamos un gráfico, sabemos que están en condiciones de sobreexplotación. No sabemos cuánto tiempo nos van a durar los pozos, los un poco más de 100 pozos que actualmente suministran al 70% de agua en Hermosillo. A ver, pero llueva o no llueva, se le inyectan esos 140 millones de metros cúbicos a la red. Así es, y eso va estresando, por así decirlo, un sistema cada vez más dependiente del agua subterránea y de menores captaciones en las presas que actualmente suministran a la ciudad. Bueno, entonces da la impresión y que se desperdicia el 50%. Es un escenario, pues. sí, es un escenario bastante complejo, que ahí lo que nosotros ponemos sobre la mesa pues tiene que ver o dar prioridad a resolver estos aspectos que están debilitando o haciendo más ineficiente la gestión urbana. Pues da la impresión de que como ciudad hemos fracasado o vamos perdiendo, hemos fracasado en la gestión del agua. Tenemos rezagos muy importantes con otras ciudades comparables, hay modelos que pudiéramos aprenderles de algo. ¿Qué ciudades, por ejemplo? Monterrey, por ejemplo, Monterrey es un caso muy, digamos, diferente porque la gestión del agua todavía depende del gobierno estatal. Y hay una gestión metropolitana, por así decirlo. Ellos no habían logrado transitar, no han logrado transitar todavía una red de suministros de agua subterránea, entre otros aspectos, pero sus indicadores de gestión relacionados a cobertura de medición, entre otros aspectos, son muy altos, tienen cobertura de casi 100%. Saltillo es un modelo que se carga más a una gestión privada. Hay una, digamos, concesión donde participa una empresa privada y hay diferentes casos, pero hay ciudades que han logrado tener eficiencias más altas. En el caso de Sonora, con todos los rezagos y con todas las deficiencias, la gestión del agua urbana en Hermosillo sigue siendo de las más eficientes a nivel entidad. Pues, ¿cómo están las otras? Así es. ¿Cómo están las otras? En otras ciudades del estado pues también tienen, digamos, desafíos importantes en materia de gestión del agua, que hay diferentes modelos, hay gestiones municipales y hay gestiones en municipios que dependen del estado. Ahora, Ernesto, en los estudios que ustedes han hecho, investigaciones y demás, arroja en algún momento que el factor político ha incidido en este rezago, porque voy otra vez a la historia, ¿sí? Si estamos hablando más o menos de hace 30 años, hace 30 años que tenemos hablando de este tema, tan solo en Hermosillo, porque estamos hablando de la capital del estado, pero si habláramos de Guaymas, el asunto estuviera peor. De Obregón y se diga, Nogales tiene tandeos. Sí. Nogales tiene tandeos, para empezar, Cananea, Caborca, en fin, Navojoa, Guatemala, todos los municipios tienen un problema serio de abasto de agua. Sí, estamos en situación de emergencia, creo que seguimos en ella. Pero en Hermosillo tenemos más o menos unos 30 años hablando de este tema. El dato ese que tú me has compartido en varias charlas, de que en Hermosillo desperdiciamos casi el 50% del agua que se le inyecta a la red, tiene 30 años. ¿Sí? Por eso la pregunta creo que cabe, ¿no? Sí, el ingrediente político ha incidido aquí. Creemos que sí ha sido un factor determinante en las limitaciones que ha tenido el organismo operador para lograr una gestión eficiente del agua en la ciudad. Para ponerlo en perspectiva, digamos desde la municipalización hace 20, 25 años, pues Agua de Hermosillo ha tenido más de 10 directores y ahorita el actual director pues ya lleva un periodo prolongado, yo creo que va a ser de los que un mayor periodo ha tenido al frente del organismo, pero digamos que históricamente veníamos observando un uso político del organismo operador. ¿Qué significa esto? Muy dependiente de los ciclos electorales, llegaba un alcalde, ponía un nuevo director, venían algunos movimientos e incluso pues hablamos de 2 o 3 directores por administración municipal. No hay una organización que pueda sostenerse y tener una visión de futuro con ese nivel de rotación. ¿Y por qué no solamente se modificaban los mandos altos o el director general del organismo, sino también muchas modificaciones de perfiles técnicos? Entonces creemos que de una u otra manera esa vinculación del organismo a los ciclos políticos electorales pues ha sido una de las causas de su politización y que de una u otra manera le han impedido profesionalizarse y atender la gestión urbana con mayor capacidad técnica y sobre todo con mayor visión de futuro. Tendría que haber profesionalizarse, quedarse ahí independientemente del partido. Y esto no lo digo como una sugerencia de
puedes verlo como hay una diversidad de modelos. No implica que la única salida tenga que ser una privatización o algo similar. Incluso puede haber participaciones de otros niveles de gobierno. Lo que sí es que creemos que se tiene que sacar de esa dinámica político-partidista, se tiene que profesionalizar y que sobre todo que sea un organismo sólido, presupuestalmente viable, factible, con números negros. Durante mucho tiempo ha venido arrastrando números rojos y que de una u otra manera vaya generando las condiciones para atender este gran tema para la ciudad. Bien, déjeme ir al corte, regresamos porque es agua, vivienda y movilidad. Regresamos con movilidad, que también es un temazo aquí en Hermosillo. Ya regreso. Bien, estoy platicando con Ernesto Urbines, el director de Hermosillo, ¿cómo vamos? A partir de un estudio que se presentó muy extenso, muy documentado sobre Hermosillo con futuro, así lo titularon, ¿cómo podemos acelerar el crecimiento? Es un documento que está disponible, repetimos, está disponible en las páginas, en el sitio oficial de la agrupación Hermosillo, ¿cómo vamos? Este es un resumen, ¿verdad? Porque es muy amplio el documento y se basa, primero entender por qué nos rezagamos, es decir, porque íbamos muy bien. En los 90s, lo explicabas al principio, estábamos teniendo un crecimiento importante en la ciudad. ¿Te acuerdas que se hablaba? Igual ni te acuerdas porque estás muy joven, pero Hermosillo era la capital. Capital del noroeste. Del noroeste, ¿te acuerdas? Sí, la capital del noroeste de México, Hermosillo, ¿no? Y la ciudad del sol y esto, el otro, y todo muy bonito, muy orgullosos. Hasta verde se veía Hermosillo en unas tomas aéreas. Y nada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó, no? Sí. A ver, el tema ahora es la movilidad, otra bronca seria. Sí. Y que, fíjate, Sergio, digamos, este análisis pone como en dimensiones similares, en aspectos relacionados a la forma que ha crecido la ciudad, el tema de vivienda y el tema de movilidad. Lo que nos dice este grupo de investigación es que la ciudad creció de manera muy extensiva, muy chata, decían ellos, muy extensiva, donde hasta, digamos, en este boom económico que tuvo la ciudad o en este desempeño económico positivo que se mostraba, pues tuvo la factibilidad de crecer extensivamente en toda esta disponibilidad de territorio. ¿Por qué? Porque es más barato irte yendo a esos, digamos, irte saliendo, que crecer hacia arriba. Pero a la larga sale más caro porque tienes que llevar servicios, tienes que meter más tubería, pavimentar más calles. Entonces, conforme fuimos creciendo extensivamente, es que se viene un crecimiento menos ordenado y que de una u otra manera va mostrando señales críticas en términos del desarrollo y de la dinámica de la ciudad. Ellos ven el tema de la movilidad, que justamente este crecimiento extensivo generó incentivos para que las personas recurriéramos a resolver nuestros temas de movilidad solamente con el automóvil. Y digamos, al no tener un transporte público que se adecuara a esta nueva situación urbana, muy extensiva, que dicen que justamente es un desafío importante habilitar un sistema de transporte urbano para este tipo de ciudades. Entonces, pues por un lado tenemos una saturación vehicular muy importante, que cada vez más personas recurrimos al automóvil para, digamos, resolver nuestras necesidades de movilidad en la ciudad. La ciudad presenta una saturación vehicular y que ha generado efectos colaterales como un alto nivel de siniestralidad. Recordar que Hermosillo es la segunda ciudad del país con mayor volumen de siniestros viales, entre otros aspectos. Pero ¿qué también nos dice este estudio? Dice que si queremos traer inversiones importantes, por ejemplo, empresas extranjeras importantes, uno de los factores con los cuales competimos con otras ciudades pues tiene que ver justamente con esas condiciones urbanas. Aquí en Hermosillo es muy probable que una empresa grande con un alto nivel de trabajadores tenga que recurrir a pagar una movilización de su personal, porque en Hermosillo no tenemos un sistema de transporte que movilice justamente a la fuerza de trabajo con los centros de trabajo. Y mencionaba ahí el investigador Ricardo Hausman, pues podemos tener una fuerza de trabajo localizada al norponiente de la ciudad, mientras que los puestos de trabajo están ubicados muy lejos. Imagínate un trabajador que vive al norte, que trabaja en Afor o alguna de sus proveedurías. Entonces esto no solamente eleva los costos de vida para los trabajadores, le agrega dinámicas urbanas cada vez más complicadas para quienes aquí habitamos, sino que también pues, nos juega en contra porque habrá otras ciudades que sí lo tienen resuelto y que las empresas al instalarse ahí pues no tienen que recurrir a esos costos de movilizar su fuerza de trabajo, ¿no? Que es uno de varios factores que pueden visualizar. Entonces,
Nos mencionan la movilidad es un tema que deben de atender para hacer la ciudad más atractiva, más humana, más vivible. Y por otro lado, pues también está el tema de vivienda que de una u otra manera se conecta. Al final, la recomendación es tratar de propiciar un crecimiento más densificado. Y mencionaban un dato, lo platicaban ahí en el evento que me llamó mucho la atención. Ellos estiman que de aquí al 2050 Hermosillo requerirá 8,000 hectáreas bajo esta dinámica de crecimiento. Pero si seguimos igual. Si seguimos igual. Imaginemos las presiones que eso representa para una administración municipal que no va a tener por sí sola los medios para llevar calles, tubería, servicios a esas nuevas 8,000 hectáreas de desarrollo de la ciudad. Pero nos dicen, por otro lado, si generan incentivos adecuados y fomentan el crecimiento vertical, pudieran resolver sus necesidades de urbanización con menos de la mitad, con menos de 4,000 hectáreas de crecimiento. Bien, a ver, déjame regresar un poquito al tema de la movilidad, porque tiene que ver, pues, lo decías, recurrimos al vehículo, sí, porque es la manera más segura que sentimos nosotros de podernos trasladar, de controlar nuestros tiempos de traslado, ¿sí? Que el transporte no es eficiente. Me imagino que hay una situación similar a la del agua, ¿verdad? En Hermosillo debe estar mejor que en otras ciudades. Sí. Y sí está mejor que en otras ciudades. El tema es que Hermosillo tiene 1 millón de habitantes, ¿no? Ya es una ciudad. Casi que ya son 1 millón, entonces ya se complica. Entonces, la gente busca tener un carro, derecho o chueco, como sea, viejito o nuevo. Digo, ahí estamos ya en otro tema legal de posesión de vehículos, pero bueno, entonces, a medida que el transporte urbano no responde a las necesidades de traslado de la ciudadanía, pues la gente busca una solución y no hay más que el carro. Y lo hemos visto, te recuerdo este dato, Sergio, en 7 años, el crecimiento del parque vehicular registrado en Hermosillo creció 110%, es decir, de en 2018 tener 310,000 carros registrados con placas en Hermosillo, pues actualmente estamos ya cerca de los 700,000, 670,000 es el último dato al cierre del 2024 con placas. Carros todavía legales. Placas emitidas por la Secretaría de Hacienda, ese es el dato que pedimos, y que de una u otra manera, si le sumamos los vehículos no registrados, pues pudiéramos estar hablando fácil de los 700,000 vehículos para una ciudad de 1 millón de habitantes. Hay un vehículo por cada adulto prácticamente en Hermosillo, con la misma infraestructura vial. Es natural que estemos enfrentando este tipo de presiones y que la única manera de solucionarlo va a ser rediseñar o repensar la forma en que nos movemos en la ciudad, y eso implica pues replantear el modelo de transporte urbano también. ¿Hay alguna idea, una propuesta en ese tema, el tema del modelo de transporte urbano? No hay un modelo que hayamos puesto sobre la mesa. Hay muchas discusiones, ¿no? Hay muchas alternativas. Lo que sí vemos es que debe tener una característica, que tiene que ser integral. No necesariamente meter un metrobús, por ejemplo, te va a resolver por sí solo. Tienes que pensar líneas alimentadoras, sistemas complementarios, multimodalidad, por ejemplo, que un ciclista se pueda llevar la bicicleta y subirla a esas opciones de movilidad, que tiene que ser accesible y seguro, particularmente respetando a las personas con discapacidad, a niños, a peatones, entre otros usuarios del espacio público, y que de una u otra manera pues tiene que tener una visión de futuro, es decir, de cómo lo articulamos pensando en la ciudad que vamos a tener en 20 o 30 años. Bueno, pero hay alternativas y pueden ser, incluso en la electromovilidad hay muchas tecnologías, y puede haber metrobús, tranvía, trolebuses. Hay muchas alternativas. Lo importante es que tenga un diseño integral acorde a las dinámicas urbanas y que resuelvan. Vuelvo a la pregunta que te hacía con lo del agua. ¿El tema político ha incidido también aquí? Bueno, hay que recordar que el tema de transporte no recae en el municipio, a diferencia del agua. Se mantiene todavía la gobernanza por parte de los gobiernos estatales, por parte del gobierno estatal, y que ha tenido varios cambios en los últimos años. En el gobierno anterior de Claudia Pavlovich se generó esto que le denominaron la requisa, cambiaron pues este conjunto amplio de concesionarios que estaban agrupados, digamos, en 2 grandes concesionarios, por así decirlo. Se cambia, ahora es una empresa la que presta el servicio en toda la ciudad, una empresa foránea, pero que de una u otra manera ese cambio parece que no logró resolver los principales retos, y que de una u otra manera pues hay temas de gobernanza. Lo que hemos visto en otras ciudades
es que han elevado a carácter y de mayor prioridad el tema de la movilidad. En muchos estados se han generado el tema de las secretarías de movilidad, que eso implica más inversión, mayor planeación y de una u otra manera una mayor capacidad de gobernanza en los sistemas de transporte público, porque lo puede operar un gobierno, lo puede operar un privado, lo importante es que las reglas sean claras y que le resuelva al ciudadano sus necesidades de movilidad. Te voy a cambiar la pregunta. El corporativismo. Ajá. Sí. Es decir, se han planteado desde hace mucho tiempo el transporte, ¿sí? El transporte urbano, los camiones, pero también otras opciones, por ejemplo, los taxis rápidos, los taxis colectivos. Hemos tenido polémicas muy recientes con el tema de los vehículos de aplicación, en fin, o modelos de transporte más pequeños, no recuerdo cómo se llaman, pero esos camioncitos un poco más pequeños que antes sí existían. Es decir, con rutas más cortas, alguien planteaba rutas alimentadoras, en fin, una serie de cosas que no hemos visto. Cambiamos de concesionario desde el sexenio pasado, pero no más. Así es, no se ha generado un replanteamiento, ¿no? Yo creo que esa es una asignatura pendiente. De hecho, hace un año en la integración del Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, conformado por los alcaldes, encabezado por el gobernador, se hablaba ahí de la movilidad de las principales ciudades como un tema que no está resuelto, como una asignatura pendiente. Creo que es el caso de Hermosillo. Creo que se presentan dinámicas como las que mencionas, pero no en la formalidad. Creo que hay taxis que resuelven muchas opciones de movilidad, que suben a varias personas, les cobran una tarifa y que van resolviendo a como se puede. Pero creo que para pensar en este replanteamiento, pues se le tiene que dar fuerza al organismo que lo impulsa. En este caso sería el Instituto de Movilidad del Estado de Sonora y Transporte Público del Estado de Sonora, y se requiere presupuesto. Se requiere presupuesto y eso cuesta, y también una coordinación con los municipios, porque por un lado, por ejemplo, si pensamos en un metrobús, algo similar a un metrobús, toda la infraestructura es urbana y recae en gran medida pues, en la capacidad y en la coordinación para que el municipio también pueda ir modificando y ajustando para que este sistema de transporte público tenga un funcionamiento. Lo que sí es importante, y con esto cerrar un poco la idea, Sergio, recientemente publicamos también una investigación sobre las características del transporte público en Hermosillo, y lo que estamos viendo es que en los últimos años depende cada vez más del subsidio gubernamental para mantener la tarifa, y que, pues digamos, en el último año ya casi nos cuesta a los hermosillenses pues cerca de los 1,000 millones de pesos sostenerlo. Bueno, voy al corte y regreso y vamos al tema de la vivienda. Sí, ampliar un poco porque ya lo adelantaste. Ya regresamos. Bien, vamos al bloque de cierre esta charla con el director de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Ernesto Urbina. La vivienda. A ver, ahorita planteabas una idea. Hermosillo está creciendo, ¿cómo decías? De manera extensiva, sí, por así decirlo. ¿No? Chato, sí, plan. Chaparrito, sí. Y extensivo. Ahora, hay una idea, yo creo que tú la has escuchado también. A mucha gente acá nos gusta tener una casa. Sí. Una casita, un terreno, etcétera, con patio, una cochera, donde quepa un carro al menos o dos, etcétera. Es como que el ideal, queremos eso, ¿no? En mayor o menor medida. Pero crecer hacia arriba, pues lo vemos en complejos de departamentos que cuestan millones de pesos, varios millones de pesos, ¿sí? Y no está mal. Si hay quien tiene el gusto y la posibilidad de comprar un departamento que cuesta 3 o 5 o 6 millones de pesos, está bien, es perfectamente válido, pero no siento que esté muy generalizado todavía en Hermosillo la idea, o que la ciudad esté comprando completamente la idea, salvo esos departamentos de lujo que se están construyendo, comprando la idea de crecer hacia arriba. Y lo vimos recientemente, hubo un posicionamiento muy fuerte de, digamos, pues de agrupaciones de trabajadores rechazando la idea de estos proyectos de vivienda social, asequible, pero con, digamos, con cierta estructura vertical, ¿no? De 4 pisos, y que de una u otra manera pues no estaban respaldando ese diseño. Digo, son preferencias que hemos desarrollado a lo largo de los años, pero más allá de las aspiraciones individuales, que son muy válidas y muy justas, ya pensando en colectivo y como comunidad, debemos de reconocer que cada vez es más difícil
poder desarrollar el tema de la vivienda como se venía desarrollando antes. Y el tema no es, digamos, estrictamente el tipo de casas que se vienen desarrollando, que están enfocadas en un mercado muy particular. El tema es que no se está desarrollando vivienda asequible que permita responder a las necesidades y a las capacidades de gran parte de la base de trabajadores, y eso puede traducir en diversos problemas sociales también, ¿no? Y ahí uno de los factores que comentan es pues todo este cambio en la manera o en la generación de los incentivos que presionaron o desincentivaron la producción de este tipo de viviendas, y que eso también le pega de una u otra manera al encarecimiento de los precios de la poca vivienda que se produce en la ciudad. Y por ponerlo desde una perspectiva, Sergio, en 2024 le pedíamos el dato a la Canedive del registro de viviendas desarrolladas en Hermosillo, y pues rondaba las 3,000 unidades. Es muy poco para una ciudad que tiene una demanda muy alta, y sobre todo, pues esas son viviendas digamos, asociadas a un sector socioeconómico medio alto, pero se habla de que hay cerca de 50,000 personas que pueden tener, digamos, los requisitos cumplidos para acceder a su crédito Infonavit, pero por no tener justamente esa oferta de vivienda, pues no se está materializando. Entonces, pues hay una oferta reprimida, y de una u otra manera aquí pudiera haber incentivos, o podemos pensar en incentivos que nos permitan cubrir dos elementos importantes: vivienda asequible de bajo costo, pero un crecimiento que no se vaya extendiendo tanto y no sea tan, digamos, complejo de administrar para el desarrollo urbano. Bien, en su momento fue la CTM, ¿no? En principio la que protestó cuando se anunciaron estos proyectos de especie de multifamiliares que eran de 4 pisos, después van a quedar en 3, sí se van a hacer, pero van a quedar en 3, los van a hacer un poco más amplios, etcétera. También es un tema de amplitud, un tema de convivencia, un tema de seguridad por la ubicación a veces que se les da a este tipo de pequeños complejos, por experiencias anteriores. Entonces la ciudad, digamos, o mucha gente aquí, digamos, está ya tocada, por decirlo de un modo muy simple. Sensible. Sí, está muy sensible la gente con ese tema. Oye, Sí. van a ser pichoneras otra vez. Sí. Sí, aquí no hay terreno aquí. Esa es una. La otra es que, bueno, desde el sexenio anterior, hay que recordarlo, pues ni modo, así fue, quitaron los subsidios, entonces, para la vivienda de interés social, entonces los constructores dejaron de hacer casas de interés social y se dedicaron a hacer otras cosas, entre ellas casas muy caras, que hay gente que, igual que los departamentos de lujo, hay gente que tiene para comprarlas, que bueno. Ajá, pero se está creando una demanda, unas necesidades. Pero hay una demanda reprimida, como tú bien lo dices, porque no están haciendo esas casas de interés social que pueda comprar la gente con los créditos del Infonavit. Entonces, la gente tiene los créditos del Infonavit, los puntos suficientes, ¿sí? Seguramente tú tienes el dato, me lo contaba aquí el dirigente de la CTM, Javier Villarreal, incluso me dio un número, no lo recuerdo ahorita, pero decenas de miles de trabajadores ya con el puntaje suficiente para comprar una casa. Se habla de que Hermosillo cerca de 50,000. Fíjate, ya tienen los puntos para comprar, pero no hay casas. Pero además, las casas que hay no les alcanza. No les alcanza, así es. Sí tienen los puntos para comprar la casa, pero no les alcanza. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, es un gran desafío y entra por muchos aspectos. Por ejemplo, constructores hablan que una gran área de oportunidad para poder ellos desarrollar vivienda asequible tiene que ver con la mejora regulatoria. Es decir, disminuir no solamente el desregular, no, sino que los gobiernos sean más eficientes al momento de, digamos, toda la tramitología que tiene que ver con nuevos desarrollos. Porque no solamente te cuesta el trámite, sino que también la duración del tiempo te va haciendo escalar los costos, porque los materiales van subiendo de valor, porque no puedes ir concretando ciertas cosas, y todo eso te afecta de una u otra manera al precio final que puedes generar, ¿no? Ese es uno de los aspectos. Pero la otra también tiene que ver con muchos incentivos que se pueden replantear. Y regreso al tema de la vivienda vertical. Por ejemplo, una de las grandes restricciones que nos han platicado es el volumen de estacionamientos que tienes que asegurar para un crecimiento vertical. Pero a lo mejor no necesitas estacionamiento, y si tuvieras un buen servicio de transporte público puedes generar, digamos, dinámicas favorables o resolverse de alguna otra manera, ¿no? Entonces, tiene muchas aristas este tema. Lo que sí nos está diciendo, y hay un dato que ya no lo demuestra, entre 2010 y en 2020 hubo una disminución de 10 puntos porcentuales de hermosillenses que vivían en casa propia. De 80% en 2010, 70% en 2020 viviendo en casa propia. Entonces, en la tenencia propia de la casa. O sea, digamos que aunque seguíamos siendo una ciudad en donde las personas
vivimos o vivíamos en casa propia, esto viene a la baja. Y cada vez vivimos más en casas prestadas, o en departamentos, o en casas rentadas. Eso tiene que ver con la por falta no tener, no tener oferta o ese equilibrio de oferta y demanda. Ese dato es muy revelador. Sí. O sea, y eso te puede llevar también a problemas sociales, de hacinamiento, de convivencia, o incluso en algunos sectores, pues temas ya con otros factores, incluso de violencia familiar. Totalmente, que ya está empezando a documentarse. Así es. Por cierto, la propia CTM y la industria de exportación Index empiezan a documentar estos casos de violencia. Los entornos. Ya empezaron a detectar, también aquí vinieron a decirlo una vez, ya empezaron a detectar un nivel de estrés más alto en sus trabajadores, en las maquiladoras y demás. Entonces empezaron a encontrar que el común denominador en muchos de los casos era el hacinamiento. Sí. Viven con la suegra, con el hermano, con el papá, con la mamá, porque no hay casa. Sí, no, ahí está el dato, cada vez menos en vivienda propia. ¿Sabes qué han hecho otros países y regiones para, pues, digamos, ofrecer incentivos al crecimiento vertical o otras dinámicas de crecimiento? Te compensan con espacios públicos. Te ponen un mejor parque, te ponen áreas deportivas, te adecúan todo tu entorno para que genere, digamos, vivir ahí o rechazar esta aspiración válida, individual de tener una casa con patio. Pero en lugar de eso, vivir en un departamento, pero voy a tener un entorno que le genere valor en términos de recreación, en términos de tranquilidad y en términos de, pues digamos, un entorno pacífico y para un buen desarrollo, por así decirlo. Yo creo que por ahí está la clave de cómo pudiéramos avanzar ahí. Tiene toda la lógica del mundo. Ahora, señor Almaraz, me voy a robar 1 minuto y medio, si me permites, o 2 cuando mucho, para que me des una conclusión, Ernesto. A ver, bueno, aquí está el estudio, ya se sabe, ¿y qué hay que hacer ahora? ¿Qué hacemos con esto? Sergio, yo creo que no me quiero apuntar solo, pero yo creo que va a ser necesario tener una segunda plática porque la otra cara de la moneda te habla de capacidades que ya tenemos o aspectos que si los logramos trabajar nos pueden brindar condiciones interesantes para que Hermosillo tenga una nueva etapa de crecimiento y de progreso con mejor desarrollo y calidad de vida. ¿Cuáles son estos aspectos? Los menciono de manera general. Tiene que ver con mayor capacidad de coordinación para la atracción de inversiones por los niveles de gobierno, tiene que ver con una mayor coordinación público-privada, empresarios y gobierno poniéndose de acuerdo para hacer las cosas bien y hacer las cosas de manera, digamos, que obedezcan a una misma visión de futuro. Tenemos una gran oportunidad, y nos lo dice aquí, con el crecimiento verde. Ellos ponen sobre la mesa algo que se denomina power shoring, que es empresas grandes, globales, que están buscando tener procesos más sustentables, pero que requieren energía. Y nosotros tenemos la capacidad para dotar de energía verde, limpia y barata a esas empresas. Tenemos que resolver estos aspectos de conectar estas capacidades. De hecho, ha estado en la agenda pública, que faltan elementos o eslabones que lograr para lograr eso. Tenemos mucho sol, pues, pero ¿cómo lo conectamos? Y tenemos muchos paneles. Sí, pero ¿cómo los conectamos? Sí. Pues sí, hace falta conectar, pero esa es una gran área de oportunidad. Nuestra, digamos, cercanía y capacidad logística con el mercado de los Estados Unidos, servicios tecnológicos, muchos jóvenes muy bien capacitados, el talento hermosillense se está conectando con empresas internacionales para servicios digitales. ¿Cómo explotamos eso? ¿Cómo generamos capacidades para que ese joven que está trabajando y aprendiendo luego pueda generar su empresa aquí? Entre otros elementos, ¿no? Esas son como las áreas que dicen tienen elementos interesantes, solamente tienen que ponerse de acuerdo para, digamos, desarrollarlas estratégicamente y que le vaya mejor a Hermosillo. Pues te apunto entonces, tú dices cuándo puedes regresar. Ok, pues nos ponemos de acuerdo. Que te vaya muy bien. No, muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Ernesto Urbina, director de la agrupación Hermosillo. ¿Cómo vamos? Gracias a ustedes. Acá nos reencontramos el otro jueves en punto de las 9 de la noche en Perfiles y Perfilados por Telemax.